El buque PSV es un tipo especializado de buque de apoyo marino diseñado principalmente para transportar cargas, equipos, personal y suministro hacia y desde plataformas petrolíferas y de gas, plataformas de perforación y otros instalaciones offshore en apoyo a actividades de exploración, desarrollo y producción. Como Como características características principales, principales, tenemos que tenemos que los los buques de buques de suministro de suministro, plataformas plataformas PSV PSV, tienen cascos diseñados tienen para cascos ofrecer diseñados estabilidad, para seguridad ofrecer y alta capacidad estabilidad, de carga seguridad en y operaciones alta offshore. capacidad de carga Miden en operaciones aproximadamente de offshore. esloras de 70 a 100 Miden metros de aproximadamente de manga, eslora de de 16 a 70 20 a 100 metros y metros, de calado tiene de 5 a 7 de manga metros, de 16 a lo que 20 les permite metros transportar y de hasta calados de 5.000 toneladas 5 a sin 7 perder metros, maniobrabilidad. lo que les permite Como transportar hasta características 5.000 principales, tenemos toneladas que los sin buques de perder suministro de maniobrabilidad. plataformas. El casco está construido con acero de alto grosor y estructuras internas que garantizan resistencia ante impactos y cargas dinámicas. La estabilidad está regulada por la IMO y normas de sociedades de clasificación que exigen estabilidad incluso con inundación parcial o con cargas máximas, asegurando operaciones seguras en condiciones extremas. Como Como sistemas de sistemas de propulsión propulsión y posicionamiento, tenemos que los tenemos que los PCB PCB usan propulsión usan diésel propulsión eléctrica de diésel 5.000 a eléctrica de 10.000 5.000 a kilowatts y 10.000 propulsores kilowatts y azimutales propulsores para azimutales maniobras de para 360 maniobras de grados. 360 grados. Cuentan con sistemas Cuentan de con sistemas de posicionamiento posicionamiento dinámico que los dinámico que mantiene los en su mantiene en su lugar lugar sin anclas. sin anclas. Su operación segura es Su certificada operación por segura ABS es y certificada por DNV, ABS y incluso para DNV, trabajar en incluso zonas de para hielo. trabajar en zonas de hielo. Tuberías. Los buques Platform Supply Vessel cuentan con una extensa red de sistemas de tuberías diseñadas para transportar agua, combustibles, cargas líquidas, aire comprimido y fluidos necesarios para operaciones offshore. Esos sistemas deben de cumplir con normas internacionales como SOLAS. Tipos de tuberías. Tuberías de combustible. Llevan combustible a los motores, generadores y calderas. Tuberías de sistema de lastre. Toma o expulsan agua del lastre para su ajustado. Tuberías de sistema de refrigeración. Transportan agua de mar y agua dulce para refrigerar los motores. Tuberías de sistema de carga líquida. Transportan fluidos hacia las plataformas offshore. Tuberías de sistemas de cetinas. Recolectan y transportan aguas oleosas. Tuberías de sistema de aguas negras y grises. Transportan aguas sanitarias y desechos. Tuberías de sistema hidráulico. Emplean en grúas, winches, propulsores azimutales y bombas de carga. Tuberías de sistema de aire comprimido. Distribuyen aire para instrumentos, arranque de motores, sistemas neumáticos y herramientas de cubierta. Tuberías de sistema contra incendios. Transportan agua de mar a hidrantes, rociadores, monitores de cubierta y bombas. ¿Qué son las entinas? Bien, las entinas son la parte más baja del buque donde se acumulan líquidos residuales como agua de mar, aceite, combustible y detergentes clasificados como residuos peligrosos. En un PCB se ubican en la salida de máquinas, cárteres, tanques de doble fondo, piques y cuartos de bomba. Existe el separador de entinas, que es esencial ya que separa el aceite del agua hasta menos de 15 ppm, permitiendo su descarga segura según Marpol. Este sistema es especialmente importante en un PSV por su manejo de materiales peligrosos, su gran capacidad de tanques y la necesidad de cumplir estrictas normas ambientales. Válvulas. Las válvulas dentro de un Platform Supply Vessel son esenciales para regular y controlar el flujo de fluidos, gases, vapores, salmueras, lodos de perforación y mezclas químicas utilizadas en operaciones offshore. Sin el correcto funcionamiento de las válvulas sería imposible mantener la seguridad, estabilidad, maniobrabilidad y operaciones de carga del buque. Tipos de válvulas. Válvulas de globo. Se emplean en sistemas de lastre, refrigeración, agua dulce, salmueras y líneas auxiliares. Válvulas de compuerta, instaladas en sistemas de cetina, agua de mar, manifold y drenajes. Válvula de mariposas, muy usadas en sistemas de carga, lastre, agua de mar, agua potable. Válvulas de retención, previenen el retorno de fluidos en lastre. Válvulas de bola, muy comunes en líneas hidráulicas, lodos, tanques de químicos, combustibles. Los materiales aislantes. Este tipo de materiales permiten limitar la transferencia de calor y electricidad dentro de las distintas áreas del buque. Su uso contribuye para poder proteger al personal que opera cerca de equipos calientes o sistemas eléctricos, además de que ayuda a disminuir las pérdidas energéticas.
Algunos de estos materiales incluso también se emplean para poder reducir el nivel de ruido. Dentro de los principales tipos nos encontramos con los aislantes térmicos. Estos son usados principalmente para poder recubrir y proteger componentes que alcanzan altas temperaturas, como por ejemplo tuberías de escape, calderas, intercambiadores y turbinas. En segundo lugar, nos encontramos con los aislantes eléctricos. Estos son indispensables para impedir fugas o descargas de corriente en equipos como lo son los generadores, los motores, cuadros eléctricos y cables de potencia. Y finalmente, nos encontramos con los aislantes acústicos. Estos son diseñados para poder disminuir el ruido generado especialmente en la sala de máquinas o espacios donde operan equipos ruidosos, y contribuyen a reducir las vibraciones y mejorar el confort dentro de las zonas. Dentro de sus características principales nos encontramos con el cumplimiento de normas tales como lo son SOLAS e IMO, y también con que son resistentes a la humedad y a los procesos de corrosión. Este tipo de materiales deben tener una durabilidad que pueda mantener su integridad y desempeño, incluso bajo vibraciones continuas y en ambientes con alta concentración de sal, y a todo esto pues se le suma la necesidad de que sean lo más ligeros posibles. Dentro de los materiales comunes nos encontramos con la fibra cerámica, que es adecuada para condiciones extremas ya que soporta temperaturas muy elevadas. También tenemos los plásticos dieléctricos con su capacidad para resistir el paso de la corriente, la lana mineral, que nos ofrece una excelente resistencia al calor y es uno de los materiales más empleados para el aislamiento térmico, debido a que es muy eficiente, tiene buena durabilidad y facilidad de instalación. También tenemos los aislantes acústicos con plomo o goma de espuma. Estos son empleados para poder amortiguar las vibraciones y para poder disminuir el ruido. Las empaquetaduras. Estos son componentes de sellado flexibles diseñados para poder evitar la fuga de distintos tipos de fluidos, como lo son el agua, el vapor, aceite u otros, entre superficies que pueden estar en movimiento o permanecer fijas. Su uso es muy común en equipos como bombas, válvulas y los sistemas de prensaestopas que requieren impedir pérdidas mientras permiten el movimiento del componente interno. Los factores para poder elegir una empaquetadura adecuada son dimensiones del eje, temperatura, presión, velocidad de giro del eje, la compatibilidad con el fluido, la aplicación, que puede ser en una bomba, una válvula, un mezclador, etc. Y dentro de sus características principales, nos encontramos con que son adecuadas para equipos que operan bajo condiciones de presión y temperatura moderadas. Son una opción económica y relativamente sencilla de reemplazar, y requieren ajustes periódicos del prensaestopas para poder mantener su eficacia. Dentro de los materiales más comunes tenemos en primer lugar el PTFE, también conocido como politetrafluoretileno o comúnmente llamado teflón. Este es ideal para sistemas donde circulan sustancias corrosivas o altamente reactivas. En segundo lugar tenemos el grafito expandido. Este es excelente por el excelente comportamiento térmico y su resistencia frente a productos químicos agresivos. La aramida ofrece una notable resistencia mecánica y se utiliza en aplicaciones que requieren un sellado robusto y duradero. También tenemos combinaciones híbridas, mezclas como el PTFE con lubricantes, grafito reforzado con fibras metálicas y otras formas diseñadas para poder mejorar el rendimiento del sellado. Finalmente, tenemos el asbesto ya en desuso. Antiguamente era muy empleado por sus propiedades térmicas, pero su uso ha sido eliminado debido a su carácter cancerígeno. Las juntas son elementos de sellado de forma plana que se colocan entre dos superficies fijas, como lo pueden ser las bridas de tuberías o las tapas de distintos equipos. Su función es impedir la fuga de líquidos o gases que circulan a presión dentro del sistema. Dentro de los principales tipos nos encontramos con las juntas espiraladas metálicas. Estas son diseñadas para trabajar en condiciones exigentes, es decir, soportan a altos niveles de presión y temperatura. Luego tenemos a las juntas con recubrimiento metálico. Combinan la flexibilidad del núcleo interno con la resistencia del recubrimiento. Después encontramos a las juntas de anillo. Estas son empleadas en bridas especiales, porque están pensadas para sistemas que operan a presiones muy elevadas. Y finalmente encontramos las juntas planas.
Estas son fabricadas con materiales como goma, metal o compuestos y se utilizan en aplicaciones de presión moderada. En sus características principales encontramos que deben soportar las condiciones particulares, incluyendo la presión de la operación, la temperatura y la naturaleza del fluido que está circulando. También la deformación controlada al aplicar el apriete de los pernos, creando así una barrera hermética entre las superficies. Y bueno, la sustitución cada vez que el equipo es desmontado o sometido a mantenimiento. En los materiales más comunes nos encontramos con el acero inoxidable con relleno. Es una combinación usada para vapor, gases y sustancias químicas agresivas. También tenemos el caucho, que es adecuado para aplicaciones con agua, aire, aceites u otros fluidos pues de baja agresividad química. También tenemos el grafito, muy utilizado en líneas de vapor o fluidos a altas temperaturas debido a su estabilidad térmica. Luego tenemos el papel comprimido, que es empleado en servicios de baja presión o aplicaciones menos exigentes. Y finalmente el PTFE, que es ideal para medios químicos corrosivos o altamente reactivos. Los sellos mecánicos. Estos son dispositivos de sellado de mayor complejidad y eficiencia. Son diseñados para impedir la fuga de fluidos en equipos rotativos. Dentro de sus principales tipos nos encontramos con el sello simple, que utiliza un único par de superficies de sellado y se emplea en aplicaciones estándar. Luego tenemos el sello doble, que proporciona una mayor seguridad, especialmente cuando se manejan fluidos tóxicos, inflamables o ambientalmente peligrosos. Y finalmente, los sellos con cámara de fluido auxiliar. Estos incorporan un sistema adicional de barrera o amortiguación que mejora el desempeño en servicios críticos. Dentro de sus características principales, encontramos la vida útil y prolongada, aunque su costo es un poco mayor y requieren un manejo más cuidadoso. Luego tenemos el sellado altamente eficiente, incluso bajo condiciones de presión y temperaturas exigentes. Y bueno, su instalación demanda precisión, herramientas adecuadas, procedimientos estrictos para poder garantizar el correcto funcionamiento. Pero eso sí, requieren menos mantenimiento y generan menos fugas que las empaquetadoras convencionales. Dentro de los principales materiales, o los más comunes, nos encontramos con las caras de sellado. Estas suelen fabricarse con carburo de silicio, grafito, cerámica o carburo de tungsteno, materiales que son elegidos por su dureza y resistencia al desgaste. Luego tenemos los elastómeros, son seleccionados en función de la compatibilidad química con el fluido. Y también tenemos los resortes y componentes metálicos, que normalmente hablamos de acero inoxidable o aleaciones especiales que ofrecen alta resistencia a la corrosión. En un buque PSV, Platform Supply Vessel, las bombas son equipos mecánicos esenciales que se encargan de transferir, circular o presurizar fluidos, que en este caso pueden ser líquidos o gases, para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de todas sus operaciones, tanto las relacionadas con su propio funcionamiento como con el servicio de plataformas petrolíferas marinas. En otras palabras, podemos decir que son el corazón de los sistemas de fluidos del barco, ya que permiten mover todo desde combustible y agua hasta productos químicos o residuos de perforación. Sin ellas no sería posible alimentar los motores, cargar o descargar suministros en plataformas, mantener la estabilidad del buque o controlar equipos hidráulicos. Tipos de bombas y sus usos. Para empezar tenemos las bombas de suministro de combustible, que pues estas cargan, transfieren entre tanques y alimentan motores con MGO, HFO o LSFO. Segundo, tenemos las bombas de carga y descarga, que pues estas mueven fluidos a plataformas desde ella, que pueden ser agua dulce, salmuera, aceite base, lodos, recortes de perforación y productos químicos. Tercero, tenemos
las bombas hidráulicas, que pues estas impulsan equipos como grúas, sistemas de anclaje y puertas de carga, que pues algunas marcas pueden ser como Callaba o Rexroth. En nuestro cuarto punto tenemos las bombas de agua de lastre, que pues estas añaden o retiran agua para mantener la estabilidad del buque según la carga. Para continuar tenemos las bombas de agua dulce, que suministran agua para el consumo humano, limpieza y refrigeración. Después tenemos las bombas de productos químicos, que inyectan sustancias como inhibidores de parafina o removedores de sulfuro de hidrógeno en plataformas. En nuestro séptimo punto tenemos las bombas de lubricación, que circulan aceite para proteger motores y engranajes. Y por último, tenemos nuestras bombas de extinción, que en ellas circulan agua o otras sustancias que son extintoras en dado caso de que haya un incendio a bordo. Para finalizar con nuestra sección de bombas, tenemos que tener muy en cuenta la ubicación de nuestras bombas a bordo. Empezaríamos con las bombas de suministro de combustible, que están en un compartimento de maquinaria principal. ¿Qué quiere decir esto? Que están cerca de los motores y cerca de los tanques de combustible para facilitar la transferencia entre ellos. Después tenemos las bombas de carga y descarga, que estas están en el puente de carga. ¿Qué quiere decir esto? Que están cerca de las mangueras de transferencia a plataformas y en zonas adyacentes a los tanques de carga. En nuestro tercer punto tendríamos las bombas hidráulicas, que estas están principalmente en el compartimento de maquinaria, que donde se encontrarían en nuestra central hidráulica y en zonas cercanas a los equipos que impulsan. Un ejemplo de ellos podría ser que estén cerca de grúas o sistemas de anclaje. Nuestro cuarto punto son las bombas de agua de lastre, que estas están en los tanques de lastre. ¿Qué quiere decir esto? Que pues pueden estar en la quilla, los laterales o la proa o popa del buque y en compartimentos de maquinaria. En nuestro quinto punto tendríamos las bombas de agua dulce, y estas se encuentran en el compartimento de maquinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que están cerca del generador de agua dulce o de los tanques de almacenamiento, y también están en algunas zonas de servicio. Que tal vez se pregunten dónde son estas zonas de servicio, pues serían las cocinas, baños y áreas de limpieza. De ahí tendríamos nuestras bombas de productos químicos, que estas están en un compartimento cerrado y segregado. ¿Qué quiere decir esto? Que están en un área separada. Esto que nos quiere decir también que bueno, están aparte o separadas en un espacio cerrado para evitar riesgos de contaminación o algún tipo de incendio. Estos están cerca de los tanques de productos químicos y de las mangueras de inyección a plataformas. De ahí en nuestro punto 7 tendríamos las bombas de lubricación, que estas están directamente en los motores, turbinas y engranajes que los mismos lubrican, o en zonas cercanas a estos equipos en el compartimento de maquinaria. Y para finalizar tendríamos las bombas de extinción, que estas están en un compartimento de maquinaria, o pueden estar en proa, popa y en zonas de carga. Además de que tienen sus casetas de extinción, que estas están distribuidas por todo el buque, conectadas en sistema de tuberías, para que así en dado caso de que haya algún incendio, estas actúen correctamente para evitarlo. Purificador centrífugo. Los purificadores centrífugos en embarcaciones PSV o Platform Supply Vessels son equipos esenciales a bordo de los buques que se utilizan para limpiar y eliminar impurezas de fluidos como el fuel oil y el aceite lubricante.
Utiliza la fuerza centrífuga para separar contaminantes como agua, lodos y partículas sólidas según sus diferencias de densidad. Su principio de funcionamiento es que los purificadores centrífugos funcionan según el principio de la fuerza centrífuga que actúa hacia afuera sobre un cuerpo que se mueve alrededor de un centro. Este proceso mejora significativamente la eficiencia y la separación en comparación con la gravedad por sí sola. Purificación centrífuga. Para esto empezaremos con nuestro primer paso de nuestro proceso de purificación, que sería la entrada de aceite contaminado. ¿Eso qué quiere decir? Que el aceite contaminado se introduce en el purificador a través de un puerto de entrada. ¿Qué quiero decir con esto? En la imagen que tenemos aquí hay una flechita de color verde. Esa flecha es nuestro puerto de entrada para nuestro aceite contaminado. Nuestro segundo paso es la rotación en el tazón. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro aceite entra por ese puerto de entrada y esto permite que entre a un tazón que gira rápidamente, que es impulsado por un motor, generando una alta fuerza centrífuga. Nuestro tercer paso es el proceso de separación. Y empezaríamos con la fuerza centrífuga. ¿Esto qué quiere decir? Los contaminantes más pesados como el agua, los lodos, se mueven hacia afuera, hacia la periferia del tazón, mientras que el aceite más limpio, más ligero, permanece cerca del centro. Esto lo podemos ver en nuestra imagen, ya que lo que es de color amarillo está representando nuestro aceite, que ya está más limpio, es más ligero, y lo que es azul clarito es el agua cuando se hace ese proceso de separación. Nuestro segundo punto sería la pila de discos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues el tazón contiene una pila de discos. ¿Esto en qué nos ayuda? En que el aceite va a fluir a través de estos discos, lo que aumenta el área de superficie para la separación y así aceleramos este proceso. Para continuar nuestro proceso de purificación centrífuga, continuaríamos con nuestro paso 4, que sería la descarga de sustancias separadas. ¿Con qué empezaríamos? Con la eyección de lodos y agua. ¿Qué quiere decir esto? Que los lodos y el agua, que son más pesados, se acumulan en el borde exterior de nuestro tazón y se expulsan periódicamente o continuamente a través de los puertos designados que tengan. De ahí tendríamos ya nuestra recolección de aceite limpio. ¿Esto qué quiere decir? Que el aceite purificado se recoge del centro del tazón y sale a través de un puerto de salida. Como podemos ver en nuestra imagen, en el punto 7 es la salida de fase ligera. ¿Qué quiere decir fase ligera? Es nuestra salida de nuestro aceite limpio. Y para terminar tendríamos nuestro paso 5, que es el control de la interfaz de separación. ¿Qué quiere decir esto? Que se utiliza un disco de gravedad o un anillo de retención para ajustar la interfaz entre las capas de aceite y agua, lo que garantiza una separación aún más eficiente. Para finalizar con el purificador centrífugo tenemos los componentes clave y la ubicación. De los componentes clave de nuestro purificador centrífugo son el tazón giratorio, que es nuestro componente central que gira a alta velocidad para generar una fuerza centrífuga. De ahí tendríamos la pila de discos cónicos que están dentro de nuestro tazón y que esto ayuda a mejorar la eficiencia de la separación. Por supuesto tenemos los puertos de entrada y salida, que estos son puertos para alimentar el aceite contaminado y recoger nuestro aceite purificado. Los puertos de inyección, que son puertos para descargar agua y lodos de forma separadas. El disco de gravedad o el anillo de retención, que como anteriormente había mencionado, es el que ajusta la interfaz de separación para una eficiencia más óptima.
Ahora, pasando a la ubicación, el purificador centrífugo de nuestro Platform Supply Vessel se ubica generalmente en la sala de máquinas, ya que es el área central donde se concentran los sistemas de tratamiento de aceites y combustibles y donde se necesita un acceso fácil para la separación y el mantenimiento. Dentro de la sala de máquinas, su ubicación específica depende de la disposición del buque, pero estos suelen estar cerca de los tanques de aceite de combustible y lubricante para reducir la longitud de las tuberías de alimentación y evacuación. También puede estar cerca de los motores principales y auxiliares, ya que los aceites purificadores se suministran directamente a estos equipos. Y para finalizar, pues serían los sistemas de calentamiento y bombeo, que son los necesarios para preparar el aceite antes de su entrada al purificador. Por ejemplo, el calentarlo para reducir su viscosidad. La planta desalinizadora es un sistema encargado de producir agua dulce a partir de agua de mar para asegurar que la tripulación y los equipos del barco tengan suministro continuo, incluso cuando el buque pasa días o semanas lejos de la costa o cuando tiene viajes muy largos. Su función principal es producir agua dulce a partir de agua de mar para abastecer todas las necesidades del barco y mantener su autonomía mientras opera lejos de la costa. Los métodos más usados para la desalinización son dos. Uno de ellos es la homeosis inversa. Utiliza membranas semipermeables y bombas de alta presión para separar las sales del agua. Este es el método más utilizado en este tipo de barcos. El otro método es la evaporación por calor residual. Aprovecha el calor del motor principal para evaporar el agua de mar y luego esta misma ser condensada como agua dulce. Este método se utiliza principalmente en barcos con motores muy grandes. Entre sus componentes principales tenemos la toma de mar, permite que el agua del océano entre al sistema. Después tenemos al filtro grueso, retiene arena, algas y partículas grandes para evitar daños en las bombas y equipos posteriores. Después tenemos los filtros finos o de cartucho, eliminan partículas pequeñas y sedimentos que podrían obstruir las membranas y los evaporadores, preparan el agua para el tratamiento principal. Después tenemos la bomba de alimentación. Envía el agua prefiltrada hacia el sistema principal con el flujo adecuado. Después está la bomba de alta presión. Incrementa la presión del agua hasta los niveles necesarios para que pueda atravesar las membranas semipermeables. Después tenemos las membranas de homeosis. Separan el agua dulce de los sales. Solo dejan pasar partículas de agua y rechazan los minerales sin contaminantes. La cámara de evaporación calienta el agua del mar usando el calor del motor. El agua se evapora y deja atrás la sal. El condensador enfría el vapor producido y lo convierte nuevamente en agua dulce. Los tanques de agua dulce, como su nombre indica, almacenan el agua producida para el consumo humano y usos del buque. Mantienen una reserva siempre constante. El sistema de desinfección elimina bacterias, microorganismos para asegurar que el agua sea segura para beber. Las bombas de distribución llevan el agua dulce desde los tanques hacia todos los sistemas del barco, cocinas, baños, cubiertas, etc. El siguiente sistema es la maquinaria fuera del departamento de máquinas. Como todos sabemos, en los buques, aparte de todo lo que vive fue dentro de la sala de máquinas, existe un conjunto de maquinaria que trabajan fuera de estos departamentos, como pequeños observatorios mecanismos en distintas zonas del barco. Son sistemas independientes, cada uno con su propio propósito. Uno de ellos son los mecanismos de gobierno. Estos sistemas suelen ubicarse en popa, en un compartimiento propio, separado de la sala de máquinas. Aquí viven los servimotores hidráulicos, las bombas hidráulicas del timón, las válvulas de control y distribución, dispositivos de aceite hidráulico, los telemandos o sistemas de control, el timón y su mecha. Después tenemos el sistema de fondeo. Aquí se ubican el molinete o cabrestante, el barbotín, el freno del molinete, el embrague, las tuberías de acequia, la caja de cadena, el ancla y muchos otros más. Y por último tenemos el sistema de rampas, si el buque los tiene. Generalmente se ubican en popa en un pequeño teatro hidráulico para cargar, desplegar y asegurar.
Aquí se ubican los cilindros hidráulicos, la bomba hidráulica local, las válvulas direccionales y de seguridad, los mecanismos de bloqueo, el panel local de control y las bisagras y estructura de soporte. Este es el plano de seguridad y contraincendios del buque de apoyo Shabrank. El plano está elaborado conforme a los requisitos mínimos de SOLAS y otras regulaciones, e identifica todos los equipos de lucha contra incendios, seguridad y rutas de evacuación distribuidos en las distintas cubiertas. El plano está dividido en varias vistas: la vista de perfil, la vista de la cubierta principal, la vista de la cubierta del castillo de proa, la underdeck y la wheelhouse deck. En cada una se presentan los equipos de emergencia mediante símbolos estandarizados en colores rojo, verde y amarillo, lo que facilita la localización inmediata por parte de la tripulación. En todas las cubiertas se pueden observar extintores portátiles indicados con el símbolo rojo. Sus ubicaciones se concentran en zonas críticas como lo son la sala de máquinas, áreas de control, cámara de gobierno, pasillos principales y puntos de acceso. Además, el plano también señala hidratantes y mangueras contra incendio, que son esenciales para una respuesta inicial. Hay una presencia notable de ellos en la zona de máquinas y en la cubierta principal, donde se requiere mayor capacidad de contención. También se incluye un sistema fijo de dióxido de carbono en la sala de máquinas, marcado con el icono correspondiente. El plano también muestra la distribución de detectores de humo, calor y llamas, principalmente en el nivel de máquinas y espacios cerrados. Asimismo, se indican los pulsadores manuales de alarma, colocados estratégicamente cerca de las puertas y puntos de tránsito. En color verde se representan los elementos de seguridad personal, como lo pueden ser los chalecos salvavidas, aros salvavidas o balsas salvavidas. Incluso en la cubierta principal se alcanza a ver la señalización del punto de reunión. Las rutas de escape están indicadas con flechas verdes que dirigen hacia las salidas o puntos de reunión. Todas las rutas convergen hacia zonas donde se ubican los medios de abandono o las áreas de mayor seguridad. Este plano constituye una herramienta fundamental para inspecciones, formación de tripulación y manejo de emergencias. Permite identificar de forma rápida qué equipo se debe utilizar y dónde se encuentra, optimizando así la capacidad de respuesta del personal.